Bueno, yo creo que una de las cosas notables es la ausencia de una política del Estado en los últimos 25 años hacia los pequeños productores. Creo que esa es la gran ausencia y eso ha generado una serie de problemas y retos. Me parece que el primero de todos los retos es cómo reconstruir la intervención del Estado en el ámbito rural, sobre todo tratándose de pequeños productores, que son muy diversos, que tienen muy distintas actividades. Entonces es una tarea muy importante. Segundo, hay un problema de estructura demográfica que ha cambiado mucho. Entonces por un lado hay un problema de vejez entre los propietarios de tierra, sobre todo ejidatarios y comuneros, cuya edad promedio anda en los 58, 59 años, cuando la edad promedio en el país es de alrededor de 30 años. Y luego, todavía más grave aún, 25% de los ejidatarios andan arriba de 67 años y la edad promedio, la expectativa de vida promedio en el campo es 72 años. Entonces hay un problema grave en esa materia. Por otro lado, hay un número muy grande de jóvenes en el medio rural que no tienen acceso a la tierra. Entonces ahí hay un problema. Luego hay un problema, un cambio muy importante, que es la creciente feminización de las actividades agropecuarias y no agropecuarias en el campo. Y eso también tiene consecuencias junto con el tema de los jóvenes y de la vejez de los ejidatarios, porque tiene que implica cambiar la política pública al campo, implica considerar a estos actores. Luego hay un problema que está vinculado sobre todo con ejidos, y es que la cantidad de personas que no tienen acceso a la tierra, pero que viven en el ejido, es mucho mayor que la cantidad de ejidatarios. O sea, hay más gente viviendo en el ejido que no tienen acceso a la tierra, a vecindados, por ejemplo, que los que sí. Entonces el ejido, en cierto sentido, se ha convertido en una instancia excluyente de una gran parte, y eso se tiene que resolver. Obviamente yo no creo que la solución sea desaparecer el ejido, ¿no? Pero tiene uno que entender que hay cambios muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. Hay otro cambio muy importante, que es el tema de la migración. La migración hacia Estados Unidos ya bajó considerablemente, pero a fines de los 90 y hasta 2007 había aproximadamente 500,000 de mexicanos que migraban a Estados Unidos al año, y de ese 500,000 un porcentaje muy alto eran provenientes de ejidos y comunidades, en zonas incluso que no habían sido tradicionalmente expulsoras de mano de obra, pensando en Oaxaca o pensando en Puebla. Eso se ha reducido, pero lo que no se reduce, y no necesariamente es malo, es el gran flujo migratorio interno en México. Hay un gran movimiento, y probablemente la población rural es la que más se mueve del lugar, no necesariamente grandes extensiones, aunque hay muchos que sí se cambian a Cancún o se cambian a la Baja California, pero hay mucho movimiento y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y luego, finalmente, el otro cambio muy importante es ¿dónde ponemos el límite entre lo urbano y lo rural? INEGI desde los años 60 dice que rural es toda población que tiene menos de 2.500 habitantes. Pero uno encuentra poblaciones de 10.000 o de 15.000 habitantes que son fuertemente rurales. Otros organismos como la OCDE y varios estudios de académicos están poniendo el límite en 15.000 habitantes. Ahora, ¿qué implica eso? Si tú te quedas con los 2.500, tú tienes 23% de la población de México que vive en el campo. Si tú subes el límite a 15.000, tú tienes 38% de la población que vive en el campo. Entonces no es tan cierto que
que la población mexicana es cada vez menos rural. Sí lo es si lo compara uno con 1900, 1910. No lo es si su comparación es en, digamos, los últimos 25 años. Eso rural también ha cambiado mucho y es el último cambio que yo quisiera mencionar, que es muy importante. Y es que el ingreso de los hogares rurales se ha modificado. Antes el peso de lo agrícola era lo más importante en los ingresos de los hogares. Ahora, sin dejar de ser importante, no representa en promedio más del 30% del ingreso total de un hogar rural y depende de dónde y en qué lugar. Y el problema que tiene uno es que si te vas a los estratos más pobres, la mayor parte del ingreso del hogar proviene de transferencias públicas, es decir, programas como los que había antes, como los que habrá ahora, de transferencias, que no necesariamente es una buena idea, pero lo único que te indica es que son muy dependientes de transferencias públicas. Luego, si te vas un poco más arriba, digamos, la baja clase media, por decirla de alguna manera, depende mucho de las transferencias privadas, es decir, fundamentalmente remesas. Y luego, en todos los casos, la gente depende mucho de salarios agrícolas y no agrícolas, o sea, el peso de los salarios en el ingreso del hogar es muy importante. Todos estos cambios que he mencionado implican modificaciones en la política del campo, todos absolutamente. Y yo tengo la sensación de que para mucha gente que hace diseño de políticas públicas, como que estos cambios no los han juntado, no los han tomado en cuenta, y hay una especie de inercia. Y eso es lo que yo creo que tiene que cambiar. Yo creo que hay que pensar en cómo se amplían las funciones que tiene el ejido. Pero no creo que sea realista pensar que todavía puede haber más tierra a repartir. Creo que no hay. Creo que abrir ese debate otra vez me parece que no sería el mejor momento de hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer es decir, bueno, los ejidos tienen 2/3 de las tierras ejidales, son tierras de uso común. Ahí es donde hay recursos naturales. México es fundamentalmente un país de biodiversidad, no es un país agrícola. Nuestra frontera agrícola llega cuando más a los 30, 31 millones de hectáreas, si queremos realmente empujar mucho, pero normalmente andamos entre 22 y 28 millones de hectáreas cosechadas en actividades agrícolas. Yo no creo que ese sea nuestro futuro en el campo. Tiene mucho que ver con cómo usamos los recursos naturales, de cómo vinculamos los recursos naturales con las comunidades, que son las que pueden finalmente proteger todo esto, proteger y desarrollarlo. No se trata de protegerlo como si fuera simplemente una especie de tienda gourmet, ¿no? Sino protegerla, desarrollarla, usarlas en una manera sustentable, ¿no?